Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy es discriminación. Licenciada Teleguario, aceptamos que existe discriminación en Guatemala. ¿Quiénes son los grupos más discriminados para ir definiendo un poco mejor cuáles son las consecuencias que tiene el discriminar? ¿Está o no está funcionando la ley para proteger a los discriminados? Bueno, los grupos, o mejor dicho, la población más discriminada, específicamente en el caso de Guatemala, son las comunidades indígenas, específicamente el caso de las mujeres. Y como ustedes bien saben, sufrimos de discriminación no solamente por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígena y por el hecho de tener limitados accesos a servicios básicos que nos conllevan a una pobreza o a la pobreza extrema. El sistema de justicia guatemalteco tiene grandes debilidades y en el caso específicamente de la discriminación sabemos que no ha jugado un rol importante o por lo menos no ha tratado de hacer su mayor esfuerzo para culminar hasta cierto punto los casos que entiendo van en primera instancia en la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, que aquí ve que puede ampliarnos un poco más sobre el rol que ustedes juegan dentro de este proceso, pero hay bastantes instancias a las cuales las personas que sufren de discriminación pueden abocarse, la Policía Nacional, por ejemplo, la PDH, el Ministerio Público. El punto es cómo se apropian o qué tanta viabilidad existen en estos mecanismos para llegar a que un proceso tenga el resultado que se espera. En el caso de las mujeres y la discriminación, siento que sí tiene una connotación bastante especial, porque el hecho de ser discriminadas puede bloquearnos de por vida, ¿no? O en el caso muy personal, que tal vez yo lo considero como una historia un poco diferente al de la mayoría de las mujeres indígenas, es que en el momento en el cual fui discriminada, al momento de poner un pie acá en la ciudad capital, me fortaleció para seguir preparándome, para seguir mostrando que yo soy igual que todas las mujeres quienes se desenvuelven acá en la capital. Lamentablemente no podemos decir eso de la mayoría de la población, específicamente las mujeres indígenas. Entonces, ahí vemos esa... ¿Hay casos emblemáticos que se estén procesando en este momento? Partir diciendo el hecho de que la discriminación existe como delito en Guatemala desde el año 2012 en el código, como una reforma al Código Penal, y a partir de esos, es verdad que han surgido casos, uno de los más emblemáticos sin duda alguna, la agresión de discriminación que tuvo la doctora Rigoberta Menchú, la doctora Malicia Animatuj, la licenciada Cándida Chipir, que han llegado de alguna manera a ser casos emblemáticos y sentencia porque ha habido o ha existido en torno al acompañamiento del caso un proceso de seguimiento no solo desde el ámbito público, la parte legal, y pues han llegado a sentencia. Existe poca, hay que decir que existe poca cultura de denuncia. Quizá la población, y eso hay que hacerlo ver, que la discriminación es un delito y que lo puede denunciar en la policía, en los diferentes órganos del sistema de justicia, la propia Procuraduría de Derechos Humanos, en el MP, de manera que los casos que en este momento se evacúan y de los que tenemos conocimiento, nosotros cerramos el año 2012 con 70 casos registrados en la comisión. De esos muy pocos han avanzado, pero obviamente hay que entender que este contexto obedece también a la impunidad que ocurre en el avance de casos. Chiraca, a través de los medios de comunicación o de los distintos sectores de la sociedad, ¿se transmiten estereotipos que refuerzan las actitudes discriminatorias? Sí, ese es un tema muy interesante. Primero porque se activan dispositivos básicos que hacen que la discriminación funcione. Y estos dispositivos básicos se reflejan mucho en los medios, en el imaginario que tenemos allá afuera construido y que nosotros mismos colaboramos a construir. Le pongo algunos ejemplos, el tema del paternalismo, por ejemplo. El paternalismo, el etnocentrismo, que son fenómenos, los estereotipos, como mencionaban los compañeros acá, que son fenómenos que se activan y que nosotros empoderamos porque están plasmados muchas veces en los medios, están plasmados en el discurso, están plasmados en la imagen. La competencia es desleal cuando un sistema educativo, por ejemplo, quiere formar bajo los principios de igualdad, bajo los principios de solidaridad, que diríamos son los que pueden formar una ciudadanía más responsable, basada en la diversidad como un valor de país, que yo creo que la discriminación cabalmente es eso, es la negación a la diversidad, la negación a la diferencia. Pues muchas veces estos medios tienen una exacerbada obsesión por la homogenización,
por querer construir un guatemalteco igual. Y obviamente esto en contra del respeto a las diferencias. Se construye de muchas formas. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, les pongo rápido un ejemplo, en el Observatorio sobre Racismo en Medios de Comunicación. Y la imagen que se construye en medios de comunicación, sobre todo la imagen de la mujer indígena, la imagen de la mujer, la imagen de la juventud, esta discriminación también basada en la identidad de género. O sea, hay un discurso que está ahí que muchas veces no vemos claro, pero que se va construyendo, edificando y que obviamente forma ideologías, mentalidades que vienen a reforzar estos dispositivos que apoyan la discriminación como una práctica supuestamente normal. Doctor Sabino, una pregunta más de fondo tal vez que nos ayudaría a entender mejor esta dinámica perversa que de alguna forma se vive en Guatemala y que causa mucho daño humano. En naciones donde no hay desarrollo, no hay crecimiento económico, no se generan suficientes oportunidades, hay demasiadas personas que no logran acceder a un nivel de vida, de bienestar digno, etcétera, es donde, digamos, se centran los esfuerzos, las energías en todas estas dinámicas disfuncionales donde hay conflictos por la discriminación, hay conflictos por todos estos temas ideológicos, etcétera. O sea, nos perdemos un poco por las ramas porque simplemente no tenemos cómo aprovechar nuestro tiempo en usar bien las oportunidades que nos presenta el destino. Simplemente, al ser un país sin oportunidades, pues en algo tenemos que dedicar la energía. Entonces, ¿qué relación existe entre la falta de desarrollo, la falta de oportunidades, con la discriminación, la conflictividad ideológica y toda esta conflictividad social que se genera por estas disfunciones? Bueno, yo no creo que se pudiera hacer una conexión muy directa. Realmente no lo pienso yo. Porque el problema discriminatorio proviene de una raíz étnica, de eso que yo decía hace un momento, de esa identidad que en el fondo es tribal, de cualquier grupo humano, que sea el mayoritario o un grupo menor. Es decir, tribu contra tribu tiende a discriminar y la época de la conquista y de la colonización de este continente muestra las variantes que hubo desde lo que pasó en Estados Unidos a lo que pasó en Brasil, a lo que pasó en la América hispana. Y realmente yo creo que hay discriminación en el sentido negativo de la palabra, digamos en el sentido de desprecio, de exclusión de ciertos grupos. Bueno, en algunos casos es una discriminación legal, en otras es puramente social, pero lo hay en sociedades desarrolladas realmente y en sociedades que tienen multitud de oportunidades. No creo yo que pudiéramos decir que ni la riqueza ni la variedad de oportunidades, que a veces no es tanta como se imagina, no es tanta la diferencia, nada de eso es lo que va a promover una política discriminatoria. Yo pienso que quizás es como al revés. Una política discriminatoria puede ser muy negativa a la hora de bloquear a una multitud de personas para entrar en un camino de creación de riqueza, de desarrollo, de prosperidad. En mi opinión, yo pienso que vivimos en un mundo, planetariamente hablando, mucho menos discriminatorio que hace 50 o 100 años, o hace 200, donde se legitimaba la esclavitud, la servidumbre sobre bases étnicas y raciales. Pienso que en ese sentido sí la humanidad ha avanzado notoriamente, incluso la idea de que se considere algo malo y pecaminoso la discriminación. Uno lee artículos, libros, comentarios, testimonios de hace 300, 400 años y ve que para la persona es lo más natural hablar de su grupo étnico como superior y los demás inferiores. Eso es válido no solo para el hombre blanco europeo, es válido para los japoneses, es válido para los chinos, es válido para tribus como los caribes, que por ejemplo discriminaban abiertamente a la otra gente. O sea, me parece que tendríamos que centrarnos bien. Este no es un problema en crecimiento, este es un problema en que hay que ir entendiendo que lo que queda por hacer es cada vez más difícil, porque está más hundido en la conciencia de la gente, y es más indirecto y más tiene que ver con medios de comunicación y con estereotipos subyacentes y no con leyes como las que existían de apartheid o cosas así, ¿verdad? Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, discriminación.